Hace poco más de 4 semanas que me puse en serio con esto de YouTube y en este vídeo te voy a contar lo que he aprendido y quizá te pueda ayudar en el caso de que tú estés también pensando abrirte un canal. Como anécdota te contaré que el motivo por el que tengo un poco de soltura ante la cámara es porque yo empecé a grabarme vídeos allá por 2014 y me parecía curioso tener un registro visual de los temas que me interesaban o de cómo hablaba yo de ciertas cosas en diferentes momentos de mi vida. Pero bueno, volviendo al tema del vídeo, aquí te voy a contar todo lo que he aprendido durante este primer mes, que es muchísimo más de lo que yo imaginé. Antes de decidirme por YouTube, la idea inicial era empezar por algo que me expusiera un poquito menos y había pensado crear un podcast. Bueno, que de hecho hasta compré el dominio y creé la portada. Ya lo tenía todo preparado hasta que me puse a practicar y me di cuenta de que yo sin gestos no soy yo. Por eso al final decidí lanzarme directamente a grabar vídeo y me alegro un montón porque estoy aprendiendo muchísimo. Si os enseñara los prompts que hice a ChatGPT de la primera semana os echaríais unas buenas risas. Literalmente no sabía ni dónde se tenía que meter el vídeo en el programa de edición, ni muchísimo menos cómo cortar un trozo. He empezado a familiarizarme con los términos que se usan en el campo de la edición de vídeo y de YouTube. Por ejemplo, ahora sé lo que es Roll B, nodos, fotogramas clave, speed ramp o audio ducking. Llevo muchos años consumiendo contenido en esta plataforma, así que estoy familiarizada con ciertos efectos de sonido o cierto tipo de zoom o de transición, pero ponerlo en práctica para mí ha sido todo un reto. Es como que sabía a dónde quería llegar, pero no sabía cómo. Sin ir más lejos me tiré más de una hora para encontrar una buena página de efectos de sonido para añadir el sonido de clic del ratón. Además, todo esto teniendo en cuenta que tenía que ser de uso libre para no meter la pata y que en algún momento YouTube no pueda penalizarme si en algún momento acabo monetizando el canal. Parece ser que hay una línea muy fina de lo que se engloba dentro del concepto de uso legítimo y al final le he dedicado mucho más tiempo a estas cosas que al momento de grabar el vídeo. Y hablando de grabar el vídeo, vamos a hablar del setting. Probando distintas partes de la casa me he dado cuenta de que puedo crear 2 tipos de vídeos diferentes dentro del mismo canal con solamente diferenciarlos con un fondo distinto para cada temática. Por ejemplo, ya prácticamente tengo establecido que cuando tengo la cascada de plantas detrás, ese vídeo va a ser más personal, más íntimo y tendrá menos edición. Como compartí en Instagram, a día de hoy el micro lo conecto al iPhone y lo pongo directamente sobre una papelera que tengo del revés colocada encima de la silla de escritorio mientras yo estoy en un taburete mirando hacia la cámara. Para dar a conocer mi contenido empecé compartiéndolo en todas mis redes, pero mi objetivo es llegar a gente nueva a través del algoritmo de YouTube, así que pronto dejaré de hacerlo para no resultar cansina en mi entorno. Y bueno, como no podía dejar pasar la oportunidad de que mi contenido también esté disponible en inglés, en este primer mes y pico también he aprendido cómo subir mis propios subtítulos. Bueno, mejor dicho, el proceso es descargo la transcripción que se genera automáticamente en YouTube en formato SRT, la corrijo y la subo como subtítulos en español. Y una vez YouTube detecta que hay unos subtítulos en español, no los automáticos, sino los que has subido tú, ya te permite hacer una traducción automática al idioma que quieras. Así que yo genero la traducción automática al inglés y después la corrijo lingüísticamente, porque de esa manera ya tienen establecidos los tiempos de entrada y de salida. Ahora quiero hablar del tema del guión, porque diría que es lo que más me está costando de todo. Yo estoy acostumbrada a escribir entradas de blog, es decir, contenido pensado para ser leído en la cabeza de otros, no en voz alta por mí. Me gusta tanto improvisar que he tenido que repetir varios vídeos porque he acabado yéndome por la rama respecto a la estructura inicial y eso ha ralentizado mucho el proceso. Varios amigos me dieron el feedback de que era mejor no incluir diapositivas en mitad del vídeo, pero en realidad el secreto era que lo había hecho porque se me habían pasado un montón de cosas por haber improvisado de más. Y ahora vamos a hablar del logotipo, porque viene de un dibujito que me hicieron una vez que me hizo mucha gracia, con la coña de que siempre ando cambiando de peinado. De ahí se me ocurrió utilizar un logo que yo en su momento le había encargado a un diseñador que había conocido en Oporto y lo recreé yo en Procreate, creando una mitad de pelo rizado y una mitad de pelo liso. Y eso que yo había creado lo introduje en Perplexity Pro y le pedí que me creara varios logotipos con ello. Y al final descarté los que no me convencieron y me decanté por este. Me dio pena deshacerme de este otro diseño donde se hacía un guiño al negocio de pendientes que inauguré hace 2 años, pero al final he decidido no mezclar. Así que bueno, este es más o menos el resumen de las cosas que yo destacaría de estas primeras semanas. Déjame en comentarios cualquier cosa que me quieras decir, dale a like, suscríbete, compártelo y nos vemos en el próximo.